Hiperfunción córtico-suprarrenal. Los síndromes de hiperfunción suprarrenal son causados por una producción excesiva de cortisol, de aldosterona y andrógenos. Estos, a su vez, son causa de otros síndromes o estados patológicos como el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo o los síndromes adrenogenitales o virilizantes. La patogenia del síndrome de Cushing, o también llamado hipercortisolismo, se caracteriza por una alteración que aumenta los glucocorticoides. Este puede tener un origen exógeno o endógeno. El origen exógeno se refiere a un síndrome de Cushing iatrógeno, esto es, una administración de glucocorticoides descontrolada que causa este síndrome. La razón endógena pueden ser dependientes de ACTH o independientes. De las patologías que son dependientes de la hormona adrenocorticotropa y que causan síndrome de Cushing tenemos los adenomas hipofisarios, que van a causar este síndrome en el 70% de los casos. A esta se le llama enfermedad de Cushing en honor al neurocirujano que la descubrió. Afecta como característica más comúnmente a mujeres adultas jóvenes y va a estar causada por un microadenoma hipofisario productor de ACTH. Este va a tener presente una hiperplasia de células corticótropas, puede ser primaria o secundaria a una estimulación excesiva de la hormona o a un tumor productor de hormona liberadora de corticotropina. Otra causa endógena del síndrome de Cushing es la secreción ectópica de ACTH por tumores no hipofisarios, principalmente el carcinoma microcítico pulmonar, además de carcinoides, carcinomas medulares de tiroides, tumores de células de los islotes, etc. Otra neoplasia que causa este síndrome es la neoplasia endocrina ocasional. Esta se caracteriza por una liberación de la hormona liberadora de corticotropina que lleva a un estado de hipercortisolismo. Las glándulas suprarrenales se van a caracterizar porque van a tener una hiperplasia cortical bilateral y estas se van a presentar comúnmente en hombres entre la quinta y la sexta década de la vida. De las causas endógenas de síndrome de Cushing, pero que son independientes de ACTH, tenemos a las neoplasias suprarrenales primarias, que pueden ser adenoma suprarrenal o carcinoma suprarrenal, y la hiperplasia macronodular, que se caracteriza por la presencia de nódulos con un diámetro mayor a 3 milímetros, además de ser un trastorno esporádico en el que hay hormonas circulantes distintas a la ACTH, ¿cuáles? Pues el péptido inhibidor gástrico, la LH y la ADH. Bioquímicamente se presenta como un cortisol sérico muy elevado, la ACTH baja y los carcinomas que van a producir hipercortisolismo. Morfológicamente, la hipófisis va a presentar cambios que van a ser independientes de la causa del síndrome de Cushing. Estos van a ser un cambio hialino de Krug. El citoplasma granular basófilo va a ser más homogéneo y pálido, además de haber una acumulación de filamentos intermedios de queratina en el citoplasma. Según la causa del hipercortisolismo, las suprarrenales van a tener distintas anomalías, pues puede haber una atrofia cortical, una hiperplasia difusa, una hiperplasia macronodular o micronodular, además de adenoma o carcinoma. Cuando el síndrome está causado por glucocorticoides que son exógenos, la supresión de la ACTH produce atrofia cortical bilateral por la falta de estimulación en la zona fascicular y reticular. Morfológicamente, la hiperplasia difusa va a estar presente en el síndrome de Cushing dependiente de ACTH. En este, ambas glándulas van a aumentar de tamaño y tienen un peso de hasta 30 gramos. En la corteza se va a ver un engrosamiento difuso. Microscópicamente, la zona reticular se va a ver pobre en lípidos, con eosinófilos compactos rodeados por células vacuoladas que van a ser ricas en lípidos y le van a dar un color amarillento. Al contrario, en la hiperplasia macronodular,
en la cual las suprarrenales van a estar sustituidos por nódulos prominentes que tienen un tamaño menor a 3 centímetros. Va a haber una mezcla de células tanto ricas en lípidos como pobres en ellos, y las zonas entre los nódulos van a tener signos de modularidad microscópica. Al contrario, en la hiperplasia micronodular, esta va a tener presente micronódulos oscuros de un color entre marrón y negro, con un diámetro de entre 1 a 3 milímetros. Va a haber zonas interpuestas atróficas y el pigmento característico, que va a ser la lipofusina. De las neoplasias suprarrenales primarias vamos a tener dos tipos, las malignas o las benignas. Estas van a ser frecuentes en mujeres entre la cuarta y la quinta década de la vida. De las benignas tenemos los adenomas. Estos son tumores amarillos que están rodeados por una cápsula delgada o bien formada y que generalmente tienen un peso menor a 30 gramos. Microscópicamente se caracterizan porque están formados por células similares a las de la zona fascicular normal. De los malignos, que son los carcinomas, tenemos como característica que estos son más grandes y, a diferencia de los adenomas, estos no están encapsulados y tienen un peso mayor a 200 y 300 gramos, además de la presencia característica de anaplasia. Clínicamente, el síndrome de Cushing se caracteriza por bastantes manifestaciones, como cambios en la personalidad, va a haber un estado hiperglucémico, la cara va a tener un aspecto de luna, puede haber irritabilidad neurológica, susceptibilidad a infecciones, va a haber retención de sodio, agua, por lo tanto edema. En los hombres puede haber ginecomastia, las extremidades se van a ver delgadas, mientras que los depósitos de grasa se van a concentrar en lo que es abdomen y hombros. Va a haber alteraciones gastrointestinales. En las mujeres hay alteraciones del ciclo menstrual, además hirsutismo. La piel va a ser delgada, va a haber presencia de estrías púrpuras, además de hematomas y petequias. Algunos elementos importantes para el diagnóstico es el aumento de cortisol libre en orina de 24 horas, además de la pérdida del patrón diurno normal de secreción de cortisol. Sin embargo, para determinar la causa del síndrome de Cushing depende de la concentración de la ACTH y para evaluarla tenemos que hacer una prueba de supresión con dexametasona. El síndrome de Cushing hipofisario principalmente va a haber un aumento de la hormona ACTH, mientras que en el síndrome de Cushing por tumor suprarrenal la hormona ACTH va a estar baja. El segundo síndrome de hiperfunción suprarrenal es el hiperaldosteronismo primario. Este se clasifica según su patogenia. Puede ser primario o secundario a una causa no suprarrenal. El hiperaldosteronismo primario se caracteriza por una producción autónoma excesiva de aldosterona, en la que disminuye la actividad de la renina plasmática. Clínicamente, un signo importante que se presenta es la hipertensión, y las causas pueden ser la neoplasia córtico-suprarrenal, el hiperaldosteronismo corregible con glucocorticoides o el hiperaldosteronismo idiopático bilateral. El hiperaldosteronismo idiopático bilateral se caracteriza por una hiperplasia nodular bilateral de las glándulas suprarrenales. Este es causa de hiperaldosteronismo primario en el 60% de los casos. Afecta comúnmente a personas mayores y clínicamente se presenta como una hipertensión arterial ligera y va a haber una mutación del gen KCNJ5. De las neoplasias tenemos el adenoma productor de aldosterona, al cual también se le conoce como síndrome de Cohn. Este se caracteriza porque es solitario, va a ser causa de hiperaldosteronismo primario en el 35% de los casos, afecta a pacientes de mediana edad, comúnmente mujeres, además también hay una mutación del gen KCNJ5. El hiperaldosteronismo corregible con glucocorticoides es una patología poco frecuente, se caracteriza por un reordenamiento en el cromosoma 8 que va a estar mediado por el gen CYP11B2, además de una alteración en la aldosterona sintasa.
Morfológicamente, los adenomas productores de aldosterona se caracterizan porque son bien delimitados, tienen un diámetro menor a 2 centímetros, son solitarios, son más frecuentes en el lado izquierdo, son lesiones escondidas dentro de la glándula que no producen aumento de tamaño, tienen un color amarillo brillante, contienen células corticales cargadas de lípidos y se ve un ligero pleomorfismo nuclear. Microscópicamente van a estar presentes los cuerpos de espironolactona. La hiperplasia idiopática bilateral se caracteriza por una hiperplasia difusa y localizada de las células similares a las de la zona glomerular. Esta va a tener forma de cuña y va a ir desde la periferia hacia el centro de la glándula. El hiperaldosteronismo secundario tiene como patogenia la liberación de aldosterona regulada por el sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, hay un aumento en la concentración de renina plasmática. Esta patología va a estar presente en la nefroesclerosis arteriolar, en la estenosis arterial renal, en la hipovolemia arterial y edema por insuficiencia cardíaca congestiva, por cirrosis o síndrome nefrótico, además del embarazo. Clínicamente, el signo principal va a ser la hipertensión. Este estado patológico favorece la reabsorción de sodio, además del aumento secundario de la reabsorción de agua. Por lo tanto, va a haber un aumento del gasto cardíaco y un compromiso cardiovascular, que se puede presentar como hipertrofia ventricular izquierda. Puede entrar a un estado de hipopotasemia que se caracteriza por síntomas como debilidad, parestesia, trastornos visuales y tetania franca.